Gracias, Patricia. Buenos días a todos. Honorable Ministro de Educación, don Carlos Amarante Pared, nuestro orador e invitado de honor en el día de hoy, distinguidos miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham DR, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara Americana, representantes diplomáticos de la Embajada norteamericana aquí en el país, representantes diplomáticos de otras misiones en el país, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados. Muy buenas tardes a todos. En la Cámara Americana de Comercio tenemos un compromiso continuo con la educación en la República Dominicana desde hace ya varios años, a través de nuestra gerencia de responsabilidad social empresarial, con el apoyo de organismos como el USAID y la confianza mostrada por más y más empresas que hoy forman parte de nuestra membresía. Hemos desarrollado programas llamados a mejorar la calidad de la enseñanza y de la gestión educativa en todo el territorio nacional. Recientemente, en el mes de agosto, coincidiendo con el inicio del año escolar, celebramos dos eventos de trascendencia. En el primero, reunimos alrededor de 1.300 maestros de aproximadamente 70 escuelas, en la que realizamos nuestra labor de acción de inversión social. En el segundo evento, participaron unos 85 directores de esos mismos centros educativos. Por medio a ambos eventos, tanto los maestros como los directores recibieron entrenamientos con el objetivo de ayudarles en la mejora de su labor como gestores y lograr así mejores resultados educativos. Quiero agregar que yo participé del segundo evento con los directores de la primera parte. Y la idea de estos eventos no es solamente ayudarlos con la parte más técnica, la parte más de cómo ser mejor director, pero desarrollar capacidad de liderazgos con estos directores para que realmente puedan llevar a sus escuelas y a sus maestros a esa mejoría de enseñanza con resultados positivos. Esta iniciativa, junto con otras emprendidas por diversas organizaciones y empresas del sector privado, demuestran la importancia dada a la educación en nuestro país. La consideramos un elemento de formación de sociedades en la que los valores ciudadanos y el sentido de la competitividad sana son herramientas de prosperidad económica y bienestar social. Con los recursos dedicados a la educación, por medio a la asignación presupuestaria del 4%, se ha logrado unir diferentes sensibilidades sociales, unir sensibilidades económicas y sensibilidades políticas en demanda del cambio que nuestro sistema educativo necesita. Ahora, el Estado Dominicano tiene el gran reto y la gran responsabilidad de ejecutar una reforma educativa que garantice a los hombres y mujeres de nuestro país una mejor calidad de vida y un mejor bienestar. En ese sentido, el trabajo hacia el Pacto de la Educación, en el cual la Cámara Americana tiene una participación, se convierte en un buen espacio para ejecutar. Señor Ministro, usted tiene una gran oportunidad, tiene un gran reto, pero más importante, tiene una gran oportunidad de pasar a la historia como el Ministro de Educación que asumió el reto y lo convirtió en resultados positivos. Sin duda, una gran responsabilidad. Sabemos que los grandes logros
solo se consiguen trabajando en equipo. En ese sentido, y en esa titánica y apasionante labor, puede contar con el nivel de colaboración que esté a nuestro alcance. Antes de ceder la palabra, permítame que les hable de don Carlos Amarante Baret, político y abogado oriundo de Moca, licenciado en Derecho de la Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. Mantiene titulación superior en Geopolítica y en Política Económica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Relaciones Cívico-Militares por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en Alta Gerencia por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. En el ámbito político, es miembro del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Su primer cargo fue el de regidor de Moca en el año 1982. 8 años después obtuvo la senaduría de la provincia de Espaillat. En la Administración del Estado ha ejercido como superintendente de seguros, administrador general de bienes nacionales, director general de migración y presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, hasta ocupar su cargo actual. Lo felicito por esa trayectoria dentro del Estado Dominicano. Ahora los dejo con el ministro de Educación, don Carlos Amarante Baret, como el tema perspectivas, situación y perspectiva de la educación en la República Dominicana. Muchas gracias. Señor Máximo Vidal, presidente de la Cámara Americana de Comercio, David Fernández, vicepresidente, Pedro Esteban, secretario de la Cámara, a William Malamud, director ejecutivo, a todos los miembros de la mesa principal. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Primero quiero agradecer profundamente a la Cámara Americana de Comercio la oportunidad que nos da de poder compartir en esta tarde lo que es la visión que acerca de la educación dominicana tiene el gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez. Quiero pues reiterar lo agradecido que estoy de poder compartir en este tan importante foro pues estas políticas que estamos implementando con el concurso de todos. Hoy es una fecha importante en la historia de la República Dominicana, 25 de septiembre. Y no puedo pasar por alto que un día como hoy, hace 50 años, se le puso término de una manera infeliz. Por favor, ayúdenla. Al ejercicio democrático que iniciaba el país bajo la conducción del profesor Juan Bosch. Pienso que los temas que vamos a abordar en esta tarde en materia de educación, hoy no lo estuviéramos abordando si no se hubiera malogrado aquel importante ejercicio democrático, porque el país estaría en otro estadio de desarrollo. Pero bien, lo importante es que estamos acá, esta es nuestra realidad y esta es la que nos toca transformar. Pienso que
La educación dominicana está viviendo en estos momentos su época dorada. Después de muchos años de demandas, de reclamos sobradamente legítimos y justificados, el entonces candidato licenciado Danilo Medina, en su programa de gobierno, contempló el cumplimiento de lo que establece la ley, de establecer el 4% del Producto Bruto Interno para la educación. Comprometió su palabra en un acto público con las organizaciones que lideraron este proceso de reclamo, y en el primer momento que le tocó concebir su primer presupuesto, el año pasado, consignó el 4% para la educación, 99.960 millones que estamos ejecutando durante este año y que esperamos al 31 de diciembre consumir bien gastados hasta el último centavo. Le puedo avanzar, porque ustedes han estado aquí llegando desde el mediodía, que cuando ingresé a este salón regresaba de la reunión del Consejo de Ministros convocado por el señor presidente, donde aprobamos el presupuesto para el año 2014. Y no está de más reiterar y ratificar que en ese presupuesto que se estará enviando en la próxima semana al Congreso Nacional está debidamente contemplado una vez más, ahora con un ligero aumento, el 4% para la educación dominicana en la República Dominicana. ¿En qué contexto tenemos este aumento del 4% para la educación dominicana? ¿Cuál es la realidad que encontramos en términos de nuestro sistema educativo nacional? Me permito hacer un brevísimo resumen. Bajos niveles en la inversión en formación docente en el periodo comprendido entre el 1970 y 1991. Luego ha habido un aumento gradual, pero no hemos tenido los resultados esperados. Centros educativos funcionando con limitada disponibilidad de recursos para ejecutar sus proyectos, sin soporte logísticos, informativo y operacional eficiente. Un nivel central hipertrofiado, hipercentralizado y no modernizado. Un sistema educativo que no ha podido hacer evolucionar el currículum, haciendo o contemplando los avances científicos, tecnológicos, culturales que la humanidad pues va teniendo en su haber para ponerlo al servicio de nuestros niños, niñas y jóvenes. Carencias inmensas en la cantidad y la cantidad de infraestructura escolar. En estos últimos años, el sistema educativo, y gracias a la acumulación de muchas de las experiencias que se han ido acumulando, ha podido ir hilvanando un mejor norte que trace de forma más clara, más racional y con mayor base científica el sistema educativo que todos queremos. Estas experiencias en términos de planificación estratégica sectorial desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, unido y enlazado a las estrategias nacionales, ha dado a nuestro sector y al país una base sólida para justificar sus decisiones de índole financiera, recordando siempre que el fin de todas estas iniciativas es el desarrollo en términos pedagógicos de nuestros niños
de nuestras niñas y jóvenes, el incremento de los niveles de intelección de los mismos y la estructuración de un cuerpo de valores cívicos, éticos y morales arraigados en su conciencia y en su praxis social. Guiados por el pensamiento de nuestro presidente Danilo Medina, hemos dado el primer paso en lo que se refiere a iniciar una verdadera y sostenible revolución en la calidad de la educación dominicana. Los sistemas educativos a nivel mundial son grandes ejecutores de recursos financieros. Estos, en una primera etapa, deben alcanzar lo que muchos denominan la conquista del espacio físico de operación, es decir, una infraestructura viable con soporte económico, financiero y logístico que haga posible el cumplimiento de la meta de la escuela. Simultáneamente con esto, debemos de ir moldeando las iniciativas que configuren los fines últimos del servicio educativo, es decir, los aprendizajes, la consolidación pedagógica y el establecimiento de nuestro sistema educativo en términos de calidad a niveles competitivos, a nivel regional y global. Hay países que siempre se usan como referencia para poner en evidencia los niveles de atrasos que tenemos. Y siempre se ponen ejemplos. Y se compara en los términos de que en algún momento histórico estuvimos quizás al mismo nivel en términos de desarrollo económico y social. Y cómo entonces estos países han podido despegar, dejándonos considerablemente atrás. Siempre se habla de los tigres asiáticos y de cómo en la década del 50 teníamos niveles de desarrollo económico y social parecidos. Y sin embargo, hoy en día, aquellas naciones se pueden ya considerar dentro del círculo de la élite de los países del primer mundo, mientras nosotros seguimos siendo un país con marcadas limitaciones. Y cuando se habla, naturalmente, de Europa, siempre se habla del caso de Finlandia, como una muestra, como una aspiración a la que debe de llegar el sistema educativo dominicano. Naturalmente, no es tan fácil. Nosotros necesitamos una reforma en términos estructurales e ideológicos que nos conduzca hacia esa educación de calidad que todos queremos. Una reforma que sea apoyada con ahínco y determinación en términos financieros, como está haciendo ahora el gobierno del presidente Danilo Medina. Sabemos que no será fácil alcanzar estos objetivos que todos deseamos. Sabemos que no será fácil. Incluso ahora en la ejecución de este 4%, que es un monto considerable en términos económicos, hemos tenido algunos grados de dificultad en términos de ejecutar determinadas políticas, como por ejemplo la de la construcción de la infraestructura escolar. Sin embargo, hemos estado avanzando y corrigiendo para que el próximo año la ejecución del 4% pueda ser más expedita, más viable y siempre naturalmente con la transparencia y la calidad que ese gasto amerita. La gran real conquista de todo este proceso social que significó la obtención del 4% no es el fin financiero, no es tener dinero por tener dinero en educación. Es que la sociedad consiguió dar el primer paso hacia ese optimismo cívico, esa voluntad de mejora continua y esa conciencia de los beneficios que están implícitos en los progresos que llevan al ciudadano a la educación de calidad y el aumento de sus niveles de cultura. Llegar a la conciencia como nación de que la educación es, al final del camino, la única variable económica y social que importa, la única base social
que nos hace mejores ciudadanos. ¿Cuáles planes y proyectos tenemos en el Ministerio para este periodo 2012-2016? ¿Qué buscamos? Bueno, en el marco de las Estrategias Nacional de Desarrollo, de lo que es la Ley General de Educación, de lo que son la experiencia que se ha acumulado en los diferentes planes decenales. Ahora estamos en el 2008-2018. Nosotros, naturalmente la propuesta gubernamental, la que hizo en la campaña electoral el presidente Medina, nosotros nuestro accionar lo enfocamos en 3 variables fundamentales. Número 1, el desarrollo pedagógico. Número 2, modernización institucional. Y 3, aumento de la equidad y disminución de la exclusión. Veamos lo que tiene que ver con el desarrollo pedagógico. Y dentro de este aspecto, quiero hablar de lo que es la gran novedad, que es la jornada de tanda extendida. La jornada de tanda extendida implica una revolución conceptual en términos del paradigma que nosotros hemos estado desarrollando en la educación dominicana. Un paradigma que no ha dado los resultados esperados. Estamos en un modelo de hasta 3 tandas, que no nos permite la cantidad de horas suficientes para formar a nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Incluso en un país donde se va tanto la luz y con tantos apagones, tenemos hasta tanda nocturna, que se suspenden muchas veces las clases porque definitivamente no hay electricidad y no hay luz solar porque ya es de noche. Entonces, en ese contexto, en ese paradigma, no puede haber un buen producto, un buen resultado. De ahí entonces que el concepto de jornada extendida viene a resolver un problema central y del cual se derivan otras soluciones colaterales no menos importantes. Lo primero es que la jornada única va a permitir elevar el número de horas que van a recibir nuestros niños y niñas. Y esto pues con un apropiado currículo que permita los contenidos que le den una mejor formación, que puedan lograr mejores aprendizajes estos niños y estas niñas. Porque además esta jornada de 8 horas va a permitir que en otras actividades, digamos que co-curriculares, nuestros niños también tengan acceso a poder desarrollar su talento. El talento para la música, para la cultura, para la literatura. Y claro, como tenemos tiempo también, los profesores podrán incluso acompañar a muchos de estos niños y niñas y jóvenes, los que a veces se quedan rezagados en el entendimiento por una u otra razón, hasta ayudarle en hora de la tarde con la tarea, con preparar el material del próximo día. Pero al mismo tiempo que eso sucede dentro de la escuela, impactando positivamente a nuestros muchachos, al mismo tiempo las madres de esos niños tendrán de mayor cantidad de tiempo para dedicárselo a ellas mismas, porque muchas podrán dedicarse a trabajar o podrán dedicarse a formarse, algunas a volver a las escuelas, a tratar de formarse en los aspectos técnicos vocacionales. Se abre todo un mundo de posibilidades para estas mujeres,
muchas de las cuales tienen que estar al frente del hogar porque provienen de hogares que son monoparentales. Por otro lado, nuestros niños y nuestras niñas van a recibir una mejor alimentación, sobre todo los más pequeños. Todos ustedes saben lo crítico que es para la formación general de un individuo la alimentación en los primeros años de vida. Esos primeros años de vida son cruciales para el desarrollo del cerebro. Y quien no logra un buen desarrollo saludable en esos primeros años va a tener taras que le van a acompañar de por vida y que le van a limitar en su ejercicio intelectual o posiblemente profesional o en las oportunidades de conseguir o de colocarse en el mercado laboral. El concepto de tanda extendida no solamente es para los que van al nivel inicial, los que van a la escuela ya a nivel básico, es que también vamos con ese mismo concepto a las estancias infantiles, que están ya en proceso de iniciarse. Y la idea es que también los hijos de los más pobres en la República Dominicana puedan tener de 0 a 5 años la posibilidad de ir a una estancia y ser debidamente allí alimentados y comenzar su ciclo en la educación. La jornada extendida, pues, entonces protege a los estudiantes de los desafíos de entornos sociales desfavorables, al proveer apoyos que no siempre puede ofrecer la familia. También posibilita la mejora de los resultados y la calidad de los aprendizajes en un ambiente rico en estímulo. Desayuno, almuerzo y merienda, mayor cantidad de horas de aprendizaje y más tiempo para el desarrollo del talento de nuestros niños y niñas garantizarán un mejor resultado. Al mismo tiempo, aspiramos a que esta jornada de tanda extendida y todo el sistema escolar esté debidamente acompañado por las asociaciones de padres, madres, amigos, tutores de la escuela. En esta gestión, aspiramos a fortalecer la presencia de los padres en las escuelas, a tratar de que la escuela se convierta en el núcleo, en el centro de la comunidad, a que la comunidad que está en el entorno ame, quiera, cuide, mime a su escuela. Porque después de todo, yo le decía a la Federación de ACMAES, le decía, ustedes tienen que integrarse más a la escuela. ¿Saben por qué? Por una razón elemental. Son sus niños y sus niñas los que están en esa escuela. Y a ustedes tienen que importarle lo que ahí sucede. Ustedes tienen que controlar, verificar y acompañar a esa escuela, porque ahí están sus niños. Y además, porque en el sistema de descentralización que está implementando educación, ya los centros también manejan recursos. Y esos recursos tienen que ser debidamente fiscalizados y tienen que ser debidamente consultados ustedes como padres de cómo debe de hacerse esa inversión. Porque no puede ser la actitud medalaganaria del director del distrito o del director de la escuela. En tal virtud, entonces, este sistema de jornada extendida, nosotros aspiramos a que al año 2016, por lo menos ya el 80-85% de todo el sistema escolar esté bajo esta modalidad. Cobertura y calidad de la educación media, que también va aquí dentro del aspecto pedagógico. Nosotros queremos que los muchachos
que egresan del nivel medio tengan una mejor preparación para la vida. Porque cuando un joven sale del liceo, como nosotros siempre decimos, se le presentan una disyuntiva, muchos dilemas, confusiones acerca de qué quiere, hacia dónde se dirige. Muchos piensan que deben de ir a la universidad, pero otros no quieren ir a la universidad. Entonces, nosotros tenemos que fomentar un tipo de educación en el nivel medio que garantice la preparación de nuestros muchachos para poder asumir un rol en el mercado laboral una vez que egresan de nuestros liceos. Y para eso, evidentemente, de que hay que hacer cambios en el sistema curricular que nosotros tenemos, para que los contenidos estén dirigidos a potencializar la capacidad de integración a ese mercado laboral de nuestros muchachos. En ese sentido, entonces, la intervención está orientada a incrementar en forma progresiva la oferta de educación media con miras a proveer oportunidades a los egresados de la educación básica que provienen de sectores sociales de menores oportunidades, creando las condiciones para que desarrollen competencias que les permitan participar en la sociedad. Los problemas a atender durante esta intervención en el sector medio, en el nivel medio, serían la limitada cobertura existente en este nivel, porque es bueno que sepan que no todos los que salen de básica, de octavo, van a media. Yo siempre me he quedado con decir, no siempre van al liceo, porque así era que le han ido cambiando un poco el nombre, pero yo, en mi tiempo, salí del liceo. 51% solamente es la cobertura de nuestro sistema educativo en el nivel medio, y aspiramos al final de esta jornada de 4 años elevarlo a un 65%. Atacar la insuficiencia de los programas dirigidos a promover la equidad. Ver el problema de los estudiantes que carecen de las competencias básicas requeridas para su edad, porque también tenemos un problema de sobreedad en el nivel medio. Es decir, muchachos que ya deberían de o estar en la universidad o estar en un taller con una formación técnica, todavía siguen en nuestro nivel medio. Falta de docentes calificados y empoderados de su rol. Y aquí les digo algo. Tenemos una gran producción en nuestras universidades de profesores para el nivel de básica, no tanto así para el nivel de media. Ahí hay una grave deficiencia del sistema. Hacer que los equipos de gestión ejerzan su liderazgo. El problema del incumplimiento del horario escolar y la debilidad de los mecanismos de empleabilidad de los egresados, es decir, de los muchachos que ya salen del nivel medio. Veamos ahora lo del cumplimiento del horario escolar. Aspiramos a crear las condiciones y movilizar las comunidades educativas para garantizar el cumplimiento del horario y el calendario escolar. Construir nuevas aulas, contratar más profesores, ampliar la jornada escolar y eliminar la tanda nocturna. Todo eso va a influir en mejorar los aprendizajes. Al llegar al ministerio, comienzo a comprobar algo que yo leía en los periódicos y veía en la televisión. Y es como a veces, alegremente, alguien decide que en un centro no se va a laborar X días a tal hora. Y entonces, en nuestro actual sistema de educación, no hay mecanismo de supervisión
ni mecanismo de rendición de cuentas, no solamente para los que estamos al frente de la gestión manejando el presupuesto y las políticas públicas, sino también para el que tiene que impartir el pan sagrado de la enseñanza. Entonces, conversando con mis amigos de la ADP, con quienes ya me he reunido 2 veces, ayer sostuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y con quienes estamos en el mejor estado de ánimo para entender las necesidades de dignificar la vida del magisterio, y que tienen un aliado en el ministro de Educación para hacer que esa dignificación sea posible. También les decía a los miembros del Comité Ejecutivo que además de los derechos legítimos que tienen nuestros docentes, también tenemos que ver el cumplimiento del deber, porque hay responsabilidades que están en la Constitución, en las leyes, en todo lo que tiene que ver con el estatuto docente, y que alegremente no deben de ser violentadas. Les decía a ellos que en la mesa, a propósito de la discusión del pacto, nos sentaremos frente a frente para ver todo lo que tiene que ver con sus derechos, que son nuestros deberes, y todo lo que tiene que ver con sus deberes, que son nuestros derechos, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de la República Dominicana. El desarrollo curricular y gestión del conocimiento. Queremos poner a disposición de la comunidad educativa dominicana un currículo revisado y actualizado, secuenciado y coherenciado, que propicie la mejora de la práctica educativa de los docentes, así como la mejora cualitativa de los aprendizajes de los y las estudiantes, promoviendo al máximo su desarrollo pleno integral en todos los niveles, modalidades y subsistemas. Ahora mismo, el Consejo Nacional de Educación está viendo todo lo relativo a la revisión curricular en la República Dominicana. Ya hay una primera parte que ha sido terminada por la Dirección General de Currículos y que ya está siendo sometida al laboratorio de la práctica este año en nuestras escuelas. El nivel inicial y el primer ciclo de básica, primero, segundo y tercero. Ya esa reforma, esa revisión se ha hecho y se está practicando en nuestras escuelas en este momento. Porque siempre la revisión curricular, una vez es concebida, debe de ser llevada a un periodo de práctica, de prueba, para hacer los ajustes de lugar. Le hemos puesto una fecha para terminar la revisión curricular completa. Deben terminarla al mes de agosto del año 2014. Para entonces, en el año 2014-2015, en ese año escolar, nosotros someter ya al laboratorio de la práctica toda la revisión curricular que ha hecho el Ministerio de Educación. La revisión curricular, ustedes saben que es necesaria precisamente para incorporar todos los adelantos científicos, técnicos, pedagógicos, culturales, que hagan de nuestros muchachos ciudadanos mejores, formados integralmente y mejores preparados para la vida. Desarrollo de la carrera docente y la formación de directores. Esta iniciativa propone dar solución a los principales problemas que afectan actualmente el desempeño de la carrera docente, tales como ausencia de políticas integrales para la mejora de la misma, déficit en la formación de los que ingresan a la carrera docente, deficientes niveles de exigencia en los requisitos de admisión
en las instituciones formadoras, es decir, en las universidades. Promociones basadas en muchos casos por la politización, dice aquí. Politiquería, es mejor decirlo así. Y el amiguismo. Condiciones laborales poco estimulantes para el desempeño docente. Necesidad de estímulos y fortalecimiento para los programas de la habilitación docente. Cultura general de no responsabilidad por los resultados. Incumplimiento de la evaluación del desempeño en todos los tramos de la carrera docente. En fin, nosotros estamos en el gobierno discutiendo lo que debe de ser el nuevo plan, la nueva política para formar al nuevo maestro dominicano. Porque, aquí hay, por lo menos estoy viendo aquí al profesor de INTEC, porque las universidades tienen que entender que esto es un círculo vicioso el que estamos reproduciendo en la República Dominicana. Si nuestros profesores no tienen los niveles, si no tienen la competencia que todos queremos, evidentemente que ellos no son los culpables. Porque ¿de dónde salen? ¿De dónde egresan nuestros profesores? ¿A dónde hacen sus licenciaturas? En las universidades. Entonces es un círculo vicioso, porque si ellos tienen deficiencia, ellos van a educar a nuestros niños. Y nuestros niños, cuando salen de media, van entonces a la universidad. Y estamos en ese círculo que nos está dando resultados con los cuales no estamos conformes. Por tanto, hay que cambiar el modelo. Porque si las cosas no funcionan de esta manera, no sería inteligente seguir reproduciendo ese modelo. Y en ese sentido, entonces, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Educación Superior y nosotros estamos trabajando en el diseño conjuntamente para planteárselo a las universidades seleccionadas lo que debe de ser los contenidos que deben de enseñarse al nuevo maestro de la República Dominicana. Porque hemos notado que en las universidades se enseñan muchas cosas que al final de la jornada no le van a servir absolutamente para nada al profesor dentro del aula. Y nosotros queremos entonces ponernos de acuerdo con estas para que nos les enseñen a nuestros licenciados una mayor cantidad de contenido. Siempre ponemos el ejemplo. Al final, esto lo vamos a discutir con la ADP en la mesa y también, evidentemente, con las universidades elegidas. Pero siempre decimos, bueno, por aquí formamos licenciado en educación, mención matemáticas y física y química o ciencias sociales, lengua española. Y cuando tomamos el pensum, nos damos cuenta que el contenido en esa mención no es el suficiente para el profesor que nosotros queremos en la escuela. Y precisamente a lo que estamos apostando es a modificar. Y a veces uno dice, bueno, pero venga acá, ¿por qué mejor no hacemos licenciado en matemáticas? Y que sepan, bueno, un poco de pedagogía y de didáctica y esas cosas. Y no al revés. A veces aprenden muchas técnicas, muchas cosas, mucha literatura, mucha legislación, historia, en fin, que no les sirven para nada cuando van al centro educativo, cuando están frente a los niños y a las niñas. Entonces, estamos trabajando en ese plan y lo vamos a cubrir porque el 4% nos permitirá ese plan de capacitación y elevación de los niveles de competencia del profesorado nacional. Pero no solamente estamos hablando de los nuevos, porque entonces, y los que están, que tienen su programa de formación a través del INAFOCAN. Bueno, fíjense lo que estamos pensando. Ahora mismo nos están pidiendo los profesores que tienen una tanda que les demos la otra tanda.
Es evidente de que el que tiene una tanda gana menos dinero que el que tiene dos. Y para completar y equilibrar el presupuesto, entonces todos los profesores aspiran a tener 2 tandas. ¿Qué vamos nosotros a hacer ahora inmediatamente con los profesores que estamos nombrando ahora? Que es una tanda que se le da cuando entran. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y con otros también que ya están en el sistema. No le vamos a dar la otra tanda. No le vamos a dar la otra tanda. Si dan clase en la mañana, queremos que vuelvan a la universidad en la tarde. Y si dan clase en la tarde, queremos que vayan a la universidad en la mañana. Nosotros pagamos y le vamos a dar un estímulo económico, porque ellos necesitan mejorar. Pero vamos a darle un estímulo económico para que vayan a programas por lo menos de 340 horas de capacitación. Porque lo que queremos es un profesor con mayores niveles de competencia y con mayores niveles de contenidos, porque al final de la jornada uno enseña lo que uno sabe. Si sabe mucho de una cosa, enseñará mucho. Si sabe poco, enseñará poco. El problema de eso es que si no se interactuara con los niños y las niñas, no fuera nada. Sería como una responsabilidad individual por ahí. Pero es a formar el presente y el futuro de la nación dominicana. Y es por eso que nos importa modificar ese paradigma que no ha estado funcionando. Con respecto a la modernización, le voy a poner un ejemplo nada más, porque yo no sé qué tiempo llevo hablando, pero competir con el almuerzo y con el proceso digestivo que se desarrolla a partir del almuerzo es un poco difícil. Pero le voy a dar dos ejemplos del problema serio de centralización que hay en nuestro ministerio, porque esa centralización obedece a un viejo sistema que no tiene nada que ver con la modernidad. Cuando yo llego, convoco a una reunión a todos los directores de distritos y regionales. A través de esto es que fluyen las políticas de educación en todo el sistema. Y entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos un departamento de transportación en educación. ¿Saben ustedes dónde funciona ese departamento de transportación? En la capital. Y hay un taller que funciona en Santiago. Entonces yo preguntaba, ¿y si se le daña la camioneta al director del distrito de Pedernales, qué hace? Si tengo que traer a la capital a que la arreglen. Digo, bueno, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso hay que descentralizarlo. No es posible que nosotros tengamos que traer un vehículo de Pedernales, de Barahona, de Independencia, de Elías Piña, a repararlo a la capital. Porque lo más probable es que en el regreso, decían ellos, llegue peor que como vino. Y lo otro fue que los directores, los profesores que manejan recursos ahora de la descentralización, los directores, uno se quejó porque ellos tenían un problema de inversores y de baterías. Entonces se para un director y dice, nosotros tenemos unas normas que nos prohíben comprar una batería. Y tenemos que pedirla. Fíjense cómo es el proceso. El director de la escuela se la pide al director del distrito. El director del distrito se la solicita al director regional. Y el director regional entonces la hace llegar a servicios generales. Y por servicios generales entonces hay que ver qué laberinto hasta llegar a mantenimiento. Yo no sé qué tiempo ha transcurrido en lo que esa comunicación que se originó en Pedernales por una batería. ¿Qué tiempo lleva? Hasta que llega donde el director del mantenimiento. Él la ve y dice, pero yo no tengo batería. Eso fue lo que sucedió.
porque el director estaba en la reunión y dijo, bueno, yo tengo inversores, pero no tengo batería. Entonces yo dije, bueno, pues cuando salgan de aquí, váyanse todos a buscar los inversores con él. Inmediatamente se van en fila. Y no entiendo por qué, si tienen recursos, no pueden comprar dos baterías, porque hay una supuesta norma, porque eso tiene que ser mantenimiento. Y no, vayan y compren su batería. Lo que tienen es que comprarla al mejor precio del mercado y darnos la correspondiente justificación. Ahí les doy dos ejemplos del problema serio en términos administrativo, financiero y gerencial que tiene el ministerio. Se está avanzando, lentamente se está avanzando, porque el ministerio funciona, con sus limitaciones, pero funciona. Ahora, lo que sucede es que debe de funcionar mejor, porque nosotros somos el soporte, nosotros somos los que le servimos de apoyo a toda el área pedagógica para tener el resultado que todos queremos, que es una educación de calidad. Por tanto, el ministerio tendrá que acoplarse, tendrá que modernizarse. Bueno, pero le voy a dar otro ejemplo, la nómina. Yo pregunté, ¿y cuántos somos? Porque ya yo soy parte de esa nómina. 140,000. Es la nómina más grande del Estado Dominicano. Y entonces dije, comenzaron a explicarme todo lo que sucede con la nómina, históricamente. Dicen que si uno entra a auditar eso, ahí hay muchos matos, dicen la gente. Y entonces nosotros queremos el próximo año hacer una auditoría de esa nómina. Pero no la quiero hacer yo. ¿Saben por qué? Porque entonces dicen que hay una persecución política cuando comienzan a aparecer los matos, que son las botellas. Y entonces haya que darle salida del sistema. Y por eso entonces todo lo que tiene que ver con la modernización, nosotros queremos que nos acompañe algún organismo internacional, alguna empresa extranjera. Hay mecanismos de financiamiento en esto, para que eso lo haga un tercero extranjero neutral, para que después no digan que los resultados es porque uno tiene algún interés de tipo político. Construcción y rehabilitación de aulas. Ustedes saben que estamos construyendo 10,000 aulas este año y se han enterado de los problemas que se han presentado. Esos problemas han estado siendo superados y entre noviembre y diciembre nosotros vamos a tener una cantidad de aulas, de nuevas escuelas, que el presidente Danilo Medina y yo no vamos a tener tiempo para poder inaugurar tantas nuevas escuelas. Este proyecto, mucha gente dice, ¿y por qué se construyen tantas aulas? Porque construir infraestructura no tiene nada que ver con la calidad. Entonces siempre hay que aclararle que ¿por qué estamos construyendo más aulas? Porque vamos a tener una sola tanda. Si tenemos 2 tandas y vamos a eliminar una donde metemos los muchachos de la tanda de la tarde, hay que hacerle su escuela. Es por eso entonces que yo siempre pongo el ejemplo, para que ustedes alcancen a imaginarse lo que significa este plan de construcción del señor presidente. Que desde que llegó Colón y al primer españolito que se le ocurrió abrir una escuelita para darle clase a los españoles y también para alfabetizar a los indígenas, cosa en la que lamentablemente fracasaron, hasta que Danilo se juramentó, 33,000 aulas. En 4 años él quiere dejar un legado de 28,000 aulas, 10,000 este año, con los problemas que hemos tenido, y ya en las próximas semanas estaremos iniciando el sorteo para las 10,000 aulas del año 2014. Y en este momento el ministerio está enfrascado en un proceso de licitación pública para comprar todos los mobiliarios y todas las necesidades que van a tener estas nuevas aulas, incluyendo las estancias infantiles. Es decir, que no nos debemos de sorprender, porque en el concepto de la jornada de tanda extendida está implícito que hay que duplicar la cantidad de planteles
en el país. No se preocupen, que ya estoy terminando. Aumento de la equidad. Nosotros queremos, con la atención integral a la primera infancia, ayudar a los niños de 0 a 5 años. Yo creo que en términos de equidad, esa es una política que va a impactar positivamente en la República Dominicana. Los que estudiamos en escuelas públicas y son de mi edad, saben que antes de 7 años no nos aceptaban en la escuela. No nos aceptaban. Entonces, por eso los muchachos antes nos graduábamos bachilleres con 18 y 19 años. Ahora no, ahora se gradúan un poco antes. Bueno, nosotros queremos que no es solamente que entren a los 5 años, que ya tenemos más de 100.000 niños que están en la etapa inicial. Es que nosotros queremos que comiencen a entrar al sistema los que van de 0 a 5 años también. Y yo creo que esa política, en términos de equidad, va también a impactar positivamente en la República Dominicana, en nuestras familias, en nuestras mujeres y, claro, sobre todo en nuestros niños y nuestras niñas. Me quiero referir brevemente al Plan Nacional de Alfabetización, que son políticas que hemos estado implementando. Yo he definido el Plan Nacional de Alfabetización como la más grande obra de amor que va a realizar el presidente Danilo Medina en estos 4 años. Porque estar en la oscuridad de la ignorancia es hablar de un individuo que no tiene la menor idea de cuáles son sus derechos. Estamos hablando de personas excluidas y segregadas socialmente, que no pueden aportar a la sociedad como debería de ser. Y este plan de jornada de alfabetización, en un día como hoy, yo lo quiero resaltar aún más. ¿Saben por qué? Porque Juan Bosch, en el año de 1963, y cuando envió la Constitución, el proyecto de nueva Constitución, a la Asamblea Nacional, contemplaba en la carta de motivación la necesidad de desarrollar un amplio plan de alfabetización para lograr que estos individuos que están sumergidos en la oscuridad de la ignorancia vieran la luz del conocimiento, vieran la luz de la libertad y tuvieran acceso a ejercer dignamente sus derechos. Bueno, todo aquello se frustró, como ustedes saben. Nadie más se ocupó del problema de la alfabetización en este país hasta que llegó Danilo Medina el 16 de agosto del año pasado. 50 años han pasado y nadie se ocupó de esos seres humanos que están por ahí tirados y que nosotros estamos rescatando. Y cuando digo nosotros, hablamos del gobierno, hablamos de las iglesias, hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, hablamos de las gobernaciones, del poder legislativo, de las alcaldías, de todos los que se han unido para salir a buscar a esos compatriotas y traerlos a los núcleos de alfabetización. Y ya van alrededor de 350.000 reclutados. Hicimos una graduación en agosto de más de 65.000, pero nos queda 500.000 por ahí que se avergüenzan o que no quieren, y todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y yo sé incluso que muchas empresas han estado trabajando y colaborando, ayudando a sus trabajadores y a parientes de sus trabajadores a que se alfabeticen. Esta es una jornada de todos y de todas, y tenemos que llevarla a feliz término para poder declarar a la República Dominicana territorio libre de analfabetismo.
Y llegando al final, ¿a dónde queremos llegar en el 16? ¿A dónde queremos estar en el 16? Queremos normalizar en términos operativos el espacio vital del proceso de enseñanza, de aprendizaje. Queremos incrementar aspectos claves de la autonomía escolar, particularmente aquellos que mejoran los niveles de participación de las familias, las comunidades y el liderazgo local. Establecer un marco claro y altamente estructurado de información para la rendición de cuentas. Necesitamos rendir cuenta porque de esa manera, rindiendo cuenta, los padres y todos los que nos acompañan saben cómo gastamos el dinero, si lo gastamos bien o si lo gastamos mal. Y además toda la sociedad tiene mayores niveles de información para poder juzgar la calidad de ese gasto, porque ahora tenemos el 4%, pero no es que podemos tampoco vilipendiarlo, es que tenemos que gastarlo con calidad, para que contribuya a lo que todos queremos, que es la calidad de la educación nacional. Incentivos racionales para la clase docente, basados en políticas claras que creen un vínculo entre el pago y los rendimientos académicos requeridos. Naturalmente, la consolidación de la modernización institucional. A eso aspiramos. Ahora bien, y aquí ya casi concluyo, todo esto no lo puede hacer el gobierno solo. Todo esto no puede ser la obra de un hombre, con todas las buenas intenciones, como la ha demostrado el señor presidente de la República, ni de su gobierno. Esto tiene que ser la obra de todos y de todas. Esto tiene que ser la obra de la sociedad dominicana. Por eso la pertinencia entonces de la convocatoria al pacto por una educación de calidad que ha hecho el gobierno y que está siendo liderado por el Consejo Económico y Social que preside Monseñor Agripino Núñez Collado. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a que todos participen, a que hagamos de esta consulta que a nivel individual ya se iniciaron, porque hay una página www.pactoeducativo.do donde individualmente usted puede accesar y hacer sus sugerencias. Pero ahora se inician las consultas regionales, 10 consultas regionales. La primera se inicia este sábado 28 en la región este. Ahí vamos a tener en San Pedro de Macorís y en La Romana, para que se lo digan a los empresarios que interactúan en esa zona, ahí vamos a tener el proceso de consulta para que vayan a hacer sus aportes. Hay toda una metodología de cómo se organiza este trabajo para que puedan fluir los aportes que quieran hacer. Sé que ustedes, en su condición de empresarios, que han asumido la responsabilidad social de una mejor educación, harán significativos aportes a este pacto, que se sumarán a los que ya vienen haciendo en su acompañamiento a una gran cantidad de escuelas que gozan de su apoyo económico, técnico, espiritual, solidario, en esta lucha incansable por una educación de calidad. Esta nueva educación será un pilar en la elevación de los niveles de competitividad de nuestra economía, pues a partir de ahora, jamás la educación, la economía y las empresas andarán por rumbos separados. Este pacto debe de estar rodeado de la mayor legitimidad posible. Por lo tanto, que nadie se quede sin participar. Y digamos aquí al final, conjuntamente con nuestro presidente, manos a la obra. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Amarante Barret, el ministro de Educación. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Entonces, señor ministro, si se puede ser lo más conciso posible en su respuesta. Y la primera pregunta: para implementar cambios y mejoras institucionales y sostenibles hay que medir resultados y monitorear desempeño. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Quién será responsable? ¿Y cuál debe ser el rol de la sociedad civil y el sector privado en este proceso de monitoreo? Yo preferiría como escucharlas todas y entonces, porque si le doy una conferencia en cada una de las preguntas, nos vamos en la noche, ¿verdad? No sé, ¿qué le parece? Está bien. La segunda: inyectando más recursos en el mismo sistema, o está contemplando cambios sistemáticos. ¿Qué cambios específicos al sistema? El tercero, el 4% a la educación, en gran parte es el resultado de un movimiento social exigiendo mejoras a un sistema de educación fracasado, a lo cual el sistema político parece estar respondiendo. Como politólogo, ¿cómo interpretar este movimiento? ¿Es un indicador de una democracia sana o la respuesta del pueblo a un sistema político disfuncional? Y dado que el tiempo es corto, la última pregunta: ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cuál va a ser el legado del ministro de Educación, Carlos Amarante Barret? Creo que, bueno, las preguntas se fueron produciendo a lo largo de mi intervención y creo que de una manera u otra en el trayecto de mi intervención, pues, si no exactamente, por lo menos aludí a las posibles respuestas. Es correcto. ¿Cómo medimos los resultados? ¿Cómo establecemos los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Cómo medimos el desempeño? ¿Quién al final, cuando evaluemos, responde? ¿Quién asume responsabilidades? ¿Quién tiene lauros y méritos? ¿Y cómo vamos a sancionar y a castigar a los que incumplen? Yo creo que esa es una inquietud legítima y que le debemos de dar respuesta en términos de elevar los niveles, primero, de disciplina que debe de existir en el sistema. Hay que disciplinar el sistema. Producto de una serie de disfunciones, el principio de autoridad en materia de educación se ha relajado en la República Dominicana en términos de su estructura jerárquica, y eso tiene que cambiar. Pero además, nosotros necesitamos también medir si es cierto que estamos avanzando en términos de la calidad a la que aspiramos, porque todo esto, al final de la jornada, como decíamos, es apostar por una educación de calidad. Y yo creo que tenemos excelentes acompañamientos de la sociedad civil. Le precede a este pacto y le sirve incluso como un estímulo ejemplar la iniciativa que hay por una educación de calidad en República Dominicana. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresarial, religioso, organismos internacionales, incluso ahora, recientemente, se ha dado el primer informe del monitoreo del 4%. Nosotros necesitamos que nos observen, nosotros necesitamos que nos acompañen, que esa sociedad civil nos acompañe y nos diga dónde vamos bien y dónde vamos mal, para ir haciendo los ajustes que debemos de hacer. Y bueno, esto conlleva necesariamente, si queremos apostar por la calidad, un cambio en el sistema educativo dominicano. De eso fue que hablamos. Hay que cambiar el paradigma, porque el paradigma que tenemos no nos ha dado los resultados esperados. No vayan a pensar que yo estoy diciendo que
es que todo lo que hay no sirve. Jamás en la vida diría eso. Dentro de este sistema que tiene tantas deficiencias, está surgiendo la nueva vida de la educación dominicana. Hay mucha gente, hay muchas instituciones, muchas personalidades, muchos centros educativos que dentro de ese sistema que ya no funciona, están siendo la negación dialéctica del mismo para apostar a ese nuevo sistema que queremos, que es un sistema que nos garantice la calidad, porque sin esa calidad, un concepto muy manoseado, muy traído y muy llevado, pero que tiene que expresarse en políticas concretas, como la que está aplicando el presidente Medina y como a las que aspiramos concretar en el pacto que estamos discutiendo. ¿Y cómo interpreto el movimiento social del 4%? Como un ejemplo de democracia, de participación. Los políticos a veces tenemos un problema, y es que pensamos que sabemos demasiado, que no las sabemos todas y una más. Y entonces la experiencia del 4% nos dice a nosotros que cuando la sociedad se unifica en un pensamiento y en una acción, y el político no reacciona, entonces el político es desbordado por las circunstancias. Yo creo que el movimiento del 4% ha sido uno de los movimientos más dinámicos y que más va a influir en términos de lo que es ejercer el derecho a la participación en la República Dominicana. Y nosotros saludamos ese movimiento y queremos que las fuerzas que le impulsaron se mantengan unidas, se mantengan con el ojo abierto, para que nos acompañen entonces en el logro, porque logramos el 4, pero no basta tener el dinero, hay que también gastarlo bien. Y yo sé que esa sociedad que tanto luchó por ese 4, también va a seguir luchando para que se aplique bien. ¿Cómo es el deseo, la intención y la práctica que estamos tratando de hacer desde el gobierno? Y el legado. Usted sabe que yo no sé si voy a durar mucho o voy a durar poco en educación, porque los funcionarios designados por decreto saben el día que entran, pero no saben el día que salen, dentro de un periodo gubernamental. Siempre digo que los que son electos por el voto popular son los que saben cuándo comienzan y cuándo terminan. Nosotros no sabemos cuándo saldremos de educación. Ahora, mientras estemos ahí, a lo único que voy a apostar es a tratar de que todos estos planes, todas estas metas, todos estos sueños de una mejor educación para todos, resumida en la palabra calidad, se hagan una realidad. Me gustaría que mañana, cuando vaya por ahí, digan, bueno, Amarante Baré estuvo inmerso en ese proceso de esta nueva educación que tienen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes adolescentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ministro de Educación, Carlos Amarante Barret. Es una perspectiva muy interesante y como usted dijo, que eso no es el trabajo de uno, esto es un trabajo de todos, un proyecto país. Y cuenta con nuestra Cámara Americana de Comercio de trabajar con ustedes y con las otras asociaciones empresariales y de la sociedad civil porque compartimos esta visión. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y ojalá que nos veremos muy pronto este viernes en el baile benéfico aquí en el Hotel Embajador. Muchísimas gracias.